Bienvenidos a este espacio virtual de la Iglesia Cristiana Evangélica de Calle Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Hoy estaremos compartiendo un nuevo encuentro espiritual para alabar a Dios y también escuchar su voz. ¿Lo hacemos juntos? Muy buenas noches, hermano, hermana. Hoy vamos a terminar con la serie que hemos estado viendo los días miércoles en relación a que no temas. Y hoy vamos a cerrar, sí, con estas lecciones, estas series que hemos venido encontrándonos los días miércoles por medio de este medio virtual, por medio de YouTube. Y vamos a cerrar hablando acerca de que el temor o el miedo no debe controlar nuestras vidas. Y vamos a ver acerca de un hombre, ¿sí? Vamos a continuar, nuestro hermano Diego Gutiérrez nos compartía acerca de la vida de David y de cómo el temor no lo paralizó, aún en circunstancias adversas. Y vamos a continuar con la vida de David como ejemplo para nosotros, como a él el miedo, el temor, no solo no lo paralizó, sino que no controló su vida. Y vamos a abrir allí rápidamente, les invito a que podamos buscar el primer libro de Samuel, capítulo 22, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice así Dios en su palabra. Yéndose David, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con David todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y dice el versículo 3, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con David todo el tiempo que estuvo en el lugar fuerte. Y el último versículo, el 5, dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Arad. ¿Por qué el temor, el miedo no controló la vida de David? Porque David mantuvo 3 aspectos esenciales en su vida y lo entendió porque pasó por la escuela de Dios, al igual que usted y yo, y vamos a aprender acerca de la vida de este personaje. ¿Qué le ayudó a David para que el temor no controlara su vida? Y el primer aspecto que vamos a aprender de él para que el miedo no nos controle es acerca de la proximidad con Dios. Y dice allí el versículo 1 y 2 que nos van a hablar de este primer punto, ¿sí? De la proximidad con Dios, que Dios lo lleva a la cueva de Adulam. Él estaba trabajando en su vida, de hecho Dios lo hacía constantemente, en cada situación. Ahora estaba allí en Adulam. Adulam significa refugio. Estaba resguardado porque su vida corría peligro, porque el rey Saúl quería terminar con él, quería matarlo. Entonces él se va a la cueva de Adulam, al refugio. Pero hay algo que me llama la atención, que no estaba solo. Y como leíamos, dice que había, ¿sí?, 400 hombres con él. Entre ellos estaban los afligidos, los endeudados, aquellos que estaban con amargura de espíritu, hombres desesperados, hombres que no sabían qué hacer con su vida, que en medio de la soledad, en medio del desierto, en medio de la tristeza de su vida, se encuentran con David y lo ponen a él como jefe de ellos. Ahora, seguramente vieron una cualidad importante en la vida de David como para hacerle jefe de ellos. Es que era notorio en la vida de David la proximidad que tenía con Dios. Por eso el miedo no controlaba la vida de David, porque la cercanía que tenía David con Dios era clave, era vital en su vida diaria, a pesar de las circunstancias adversas.
como nos toca vivir hoy en este tiempo de pandemia, no debemos dejar que el miedo controle nuestras vidas. Y en cada situación, David va aprendiendo la lección, que era importantísimo su proximidad con Dios. Saben que en la vida de David se nos relata que oraba 3 veces al día, dice el Salmo 55, versículo 17, y dice la palabra de Dios también en los salmos más adelante, el Salmo 119, versículo 164, que 7 veces al día David cantaba alabanzas. Su vida era continuamente guiada a la presencia de Dios. Su anhelo para que el miedo no controle su vida era depender de Dios, acercarse estar lo más cerca posible de Dios, para que esos pensamientos y esas emociones, como las podemos tener usted y yo, no inunden nuestras vidas, para que nos controle el miedo. Para que esto no sucediese, lo que hacía David era estar lo más cercano de Dios, estar lo más próximo a Dios, que su corazón lata juntamente con el corazón de Dios. Pero en segundo lugar, no solo que el miedo no controlaba la vida de David porque su proximidad con Dios era clave, era vital, sino que en segundo lugar, el aspecto que nos enseña David para que el miedo no controle nuestras vidas es entender la provisión de Dios. Y allí en los versículos siguientes, el versículo 3 y 4, David menciona a sus padres, a su papá y a su mamá, a su familia, y a estos hombres. Estaban cerca de Moab. Entonces el rey les da asilo. Dios proveyendo a David, ¿sí?, milagrosamente, un lugar para resguardar no solo a él, sino a su familia. Ahora, él entendía que la provisión de Dios siempre, siempre está. Que Dios no se olvida de los suyos, aun cuando parezca estar todo en contra, aún en medio de la soledad, aún en medio de las tristezas, aún en medio de las incertidumbres de la vida, aún en medio de la soledad, Dios está presente. Y Dios utiliza a este rey de Moab y lo coloca allí a David en un lugar fuerte, dice. Allí estaba seguro David y su familia, pero también David entiende que la provisión de Dios era más que suficiente. Y el Salmo 23, capítulo 1, nos dice David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David entendió acerca de la provisión de Dios, que cuando él se apropia de Dios, cuando pone como estandarte a Dios y lo pone en primer lugar, la provisión de Dios es segura. Allí estamos en el mejor lugar, no importa lo que estemos atravesando. Tristeza, soledad, amargura, deudas, estamos afligidos, desesperados y no sabemos qué hacer. Pero la provisión de Dios está allí. Él no nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, es la promesa de Dios. Y David lo entendía muy bien. Por eso el miedo no controlaba la vida de David, a pesar de que vivió situaciones adversas, complicadas, complejas, difíciles, al igual que usted y yo. Dios fue trabajando a lo largo del tiempo en la vida de David. Fue preparando su corazón. No solo porque David tenía proximidad con Dios, no solo porque David entendía la provisión de Dios, sino porque en tercer y último lugar, David entendía la planificación de Dios. Y muchísimas veces nos cuesta entender este tercer punto. ¿Cómo puede ser que pase tristezas, amargura, soledad, temor en medio de este tiempo? ¿Esos son los planes de Dios? Quizás nos estamos preguntando. Saben que dice la palabra de Dios que su voluntad es agradable y es perfecta. Dios sabe lo que hace. Y saben que allí en el último versículo, el 5, allí del capítulo 22 que leímos en el primer libro de Samuel, dice que se le aparece el profeta Gad y le dice a David: vete de aquí. Estás en un lugar fuerte. Ahora es necesario que estés cerca de Judá.
allí en el bosque de Ared. ¿Y saben lo que significa Ared? Significa complicado, apretado. Dios pone nuevamente en aprietos a David. Parece que le complica la vida nuevamente. Y quizás estás viviendo así esta prueba, este tiempo de pandemia. Y parecería que Dios nos está complicando la existencia. Pero no es así. Dios quiere que entendamos que Él está cercano a nosotros. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que estemos lo más próximos a Él, que entendamos su provisión a pesar de todo lo que nos sucede, pero que entendamos que sus planes son perfectos. Dios lo mandaba a David ahora a la espesura del bosque de Ared, allí en donde todo es complicado, aun cuando su vida volvía a correr peligro. Dios lo manda allí por medio del profeta Gad, nuevamente a un lugar incierto, a un lugar en el que nuevamente su vida corría peligro. Pero los planes de Dios son perfectos. Saben que Dios dijo de David que su corazón era conforme al corazón del Dios mismo. ¿Por qué? Porque en cada prueba, en cada situación adversa, en cada dificultad, en medio de la soledad, de la tristeza, de la amargura, David no dejaba que el miedo controlase su vida, porque entendió que después de un león viene algo más grande para la batalla, viene un oso, y luego de un oso viene un gigante, y Dios lo ayudó a vencer a ese gigante. No sé cuál es el gigante que estás atravesando. Quizás es espiritual, quizás es económico, quizás es emocional, pero Dios está allí para darte la victoria, como se la dio a David. Y después del gigante vino un rey que procuraba la muerte de David. ¿Pudo haber sentido temor y vaya que era perseguido? Claro que sí, pero el temor no inundó su vida, no lo abrumó. Y después de ese rey, no solo hubo ejércitos enemigos que querían la vida de David, sino que hasta su propio hijo quería matar a su padre David. Vaya que Dios lo puso en aprietos. Vaya que Dios lo llevó prueba tras prueba en cada desierto. Y decía David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando entendemos que la presencia de Dios es suficiente para nosotros, el temor no va a inundar, no va a controlar nuestras vidas, a pesar de lo que estemos atravesando. Yo te invito a que, al igual que David, podamos tener una cercanía, la proximidad con Dios, que podamos tener y entender que la provisión de Dios es segura, pero también que pensemos que la planificación de Dios es perfecta. Él sabe lo que hace, aún en medio de estas situaciones inciertas, pero el Señor está allí con nosotros como poderoso gigante para que el temor no controle nuestras vidas. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta noche, y muchas bendiciones en este tiempo. El Señor sabe tu situación. Muy buenas noches. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás.
solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Solo en ti, solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Oh, al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Oh, y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Oh, y el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti. Solo en ti. Nuestro encuentro de hoy está llegando a su fin, pero usted puede seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y sitio web que aparecen en pantalla. Si está pasando por un momento de necesidad, tiene algún motivo de oración o desea ser contactado por alguno de nuestros pastores, no dude en escribirnos por WhatsApp al 54 342 525 1925 y en todas las redes sociales. Y recuerde, en este tiempo de dificultad, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Somos Iglesia Belgrano. Dios te bendiga.